continuación en Activa TV. Avivamiento en tu ciudad. Abra la Biblia en Lucas capítulo 5, verso 17. Activa TV presenta Porque a veces tenemos fe en lo que vemos. al pastor Leonel Flores. Y este no es del que retrocede, sino del que avanza, del que le cree a Dios. Siente el poder del Espíritu Santo a través de la palabra que transformará tu vida. Siento que la fe está creciendo. Avivamiento en tu ciudad. A continuación en Activa TV. Avivamiento en tu ciudad. El sueño para que tú lo busques. Dígale a su vecino, te están hablando, dígale. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 1, se pone de pie cuando lo tenga. Y lo leemos en el poderoso nombre de Jesús. Dice el capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré por ti, pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, amén, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso y de Dios. Amén. Hasta ahí vamos a quedar y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Reconocemos que esta palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir los tuétanos, discierne los pensamientos. Señor Jesús, háblanos, como le dijo Elí a Samuel: habla, que tu siervo oye. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos a través de la televisión y a través de la radio salvación, sanidad y liberación en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice amén. Puede sentarse. Dígale a su vecino: si en algo me puedes ayudar, apaga tu celular. Dígale amén. Lo que leímos es la primera iglesia de las 7 iglesias que están escritas en el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Amén. Habla de 7 iglesias y son las diferentes etapas de la iglesia a nivel mundial históricamente. Amén. Esta que leímos es la iglesia primera, que comienza con ese fuego del Espíritu Santo. Es la iglesia que comienza con esa unción de Dios. Es la iglesia que se le ha denominado la iglesia apostólica.
No apostólica como escuchamos hoy, que dicen esos son apostólicos. No, no, no. Cuando se habla de la iglesia apostólica, se está hablando de los fundamentos que habla Apocalipsis capítulo 2 verso 20. Dice: edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y de los profetas. Esa es la iglesia apostólica. No es porque nosotros pensamos, dice, ese es un apostólico porque se tapa la cabeza, o esa es una apostólica porque anda con una falda muy larga. Amén. Y a veces, por la forma de ser de las personas, nosotros pensamos que son apostólicos. Pero la iglesia apostólica fue aquella iglesia que fue fundada bajo esos fundamentos, amén, que nuestro Señor Jesucristo dejó. Y cuando nosotros seguimos esos fundamentos, nosotros también pasamos a ser la iglesia apostólica, que estamos bajo los fundamentos de los apóstoles y de los profetas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen los fundamentos de los apóstoles y profetas? Amén, ¿sí o no? Aunque hay otra denominación que se llama apóstoles y profetas, pero estamos hablando del fundamento que está establecido en Efesios 2:20. Ahora, esta iglesia comenzaba, era una iglesia que comenzaba. La iglesia de Éfeso representa la primera iglesia, representa del año 33, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, amén, hasta el año 100, representa la iglesia de Éfeso. Representa el poder, representa la manifestación del Espíritu Santo, representa el fuego del Espíritu de Dios, porque la iglesia que comenzó en el aposento alto con 120 que estaban reunidos en ese lugar, llenos del Espíritu Santo, esa iglesia fue una iglesia tan impactante que hasta el día de hoy sigue impactando a aquellos creyentes que hemos conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguno lo ha conocido a Él? Amén. Entonces nosotros los creyentes tenemos esos fundamentos. Amén. Somos creyentes, a mucha honra, pentecostales. Amén. No somos pente ni tampoco somos costales. Somos pentecostales. Amén. Amén. Porque hay algunos que parecen costales, que cuando está la adoración parecen costales que no se mueven. El pentecostal es aquel que tiene el fuego del Espíritu Santo, aquel que reprende demonios, aquel que cree en las sanidades, aquel que cree en las liberaciones, aquellos que creen en el poder del Espíritu Santo, aquellos que creemos en la gloria y en la unción del Dios Todopoderoso. Hay alguno de ellos que esté en medio de nosotros. Si aplaudes tanto, puede hacer que ese aplauso llegue al cielo y Dios decida descender en esta tarde en medio de nosotros. Alguien diga amén. Pentecostal no es un título. Pentecostal es vivir en la unción del Espíritu Santo. Amén. Vivir bajo el fuego de Dios. Amén. Vivir bajo la unción de Dios. Vivir bajo el poder del Espíritu de Dios. ¿Hay alguno de ellos por aquí? Amén. Entonces, esta iglesia que leímos es la iglesia de Éfeso. Los primeros años, amén, comenzando. Los que quieren aprender un poco de teología, los invito los días lunes. Yo estoy enseñando. Si no han venido a las clases, eso sí, que si viene a una clase ya no es, y vuelve y después dice, ya no voy a ir a otra clase, va a quedar despedido. Amén, porque queremos persistencia en la gente que estamos preparando. Amén. Y más adelante, ahorita hemos estado hablando de teología sistemática. Hemos estado hablando de ética ministerial que comenzamos la semana pasada.
Pero más adelante vamos a añadir una clase que se llama la historia de la iglesia. Y ahí vamos a profundizarnos en cómo comenzó la iglesia. La iglesia no comenzó como a usted le han dicho, que le han mentido, que la primera iglesia es la iglesia madre y que tiene su papa. No, esa es una mentira. La iglesia tradicional comenzó en el año 300. La primera iglesia era una iglesia apostólica, una iglesia poderosa, una iglesia que no pedía indulgencias, una iglesia que no creía en el purgatorio, una iglesia que creía en el poder del Espíritu Santo, que no creía en el agua bendita, ni en la chilca, ni ninguna basura de esas. Era una iglesia que creía en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Dios Todopoderoso, en el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y creemos en ese poder, creemos en esa unción, creemos en esa gloria todavía. Aleluya. Mientras usted está alabando a Dios, yo siento el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con esta iglesia? Esta iglesia que leímos era una iglesia muy hermosa. Era una iglesia que caminaba en el poder del Espíritu Santo. Una predicación del apóstol Pedro trae 3,000 almas. Amén. La segunda predicación trae 5,000 almas. Capítulo 4 de Hechos. Y la gente no se quería juntar con ellos, porque la gente no se quiere juntar con la gente espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos una característica: todo se lo asumimos a Dios. Aleluya. Tenemos un dolor, vamos a orar, hermano, Dios te va a sanar. Tenemos un problema financiero, vamos a orar a Dios, que Dios va a suplir. Tenemos un problema de rebeldía en la casa, vamos a orar, porque no hemos dado a luz para maldición, como dijo la sierva. Tenemos a un Dios que corremos a Él, vamos a Él, porque Él es un Dios poderoso. Amén. La iglesia de Cristo que comenzó, que era la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, que representa, Éfeso representa la etapa de la primera iglesia. Amén. Era una iglesia que tenía buenas obras. Voltea a su vecino, dígale: la iglesia llena del Espíritu Santo le gusta hacer buenas obras, pero su salvación no depende de las obras, porque entonces caeríamos en la religión tradicional. Haz obras para ser salvo. No somos salvos por obras, sino por fe. Amén. Pero dice Santiago: ¿tienes fe? Muéstrame las obras. ¿Cómo es eso? Una iglesia llena del Espíritu Santo sabe tener buenas obras. La iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía buenas obras. Hacía obras, o sea, hacía el trabajo que Dios le había encomendado hacer. Cuando la iglesia no hace obras, entonces es una iglesia muerta, porque la iglesia viva tiene movimiento. ¿Cuántos dicen amén? Voltea a su vecino, dígale: si tú no tienes movimiento, entonces estás muerto. Amén. No solo eso, sino que tenía arduo trabajo. La iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia trabajadora. Y dice el proverbio: mira perezoso la hormiga cómo trabaja. Voltea a su vecino, dígale: si no haces nada, es mejor una hormiga. Dígale. El arduo trabajo. Amén. No solo era una iglesia paciente, no era una iglesia impaciente,
sabía esperar en la voluntad de Dios. La iglesia tiene que saber esperar en la voluntad de Dios. Amén. Pero hay algunos que son tan pacientes que colmaron la paciencia. Son tan pacientes que no hacen nada. No le va a sacar ahí el aire, ¿ok? No hacen nada. Hablan mucho, muchas cáscaras, pero pocos nueces. Si la unción es genuina, el movimiento tiene que ser genuino. Una iglesia llena del Espíritu Santo no es una iglesia muerta. Hay algunos que hablan de poder, de unción, pero sus aguas, fíjese con qué representa el poder de Dios. Cuando habla el Señor Jesucristo, dice que de su interior correrán ríos. O sea que una agua que está viva tiene movimiento. O sea, era una iglesia que tenía mucho movimiento. ¿Quiere ver una iglesia viva? Tiene mucho movimiento. Hay mucho mover. La iglesia del principio, que representa la iglesia de Éfeso, era una iglesia con mucho movimiento. ¿Cuántos de ustedes quieren avivamiento? Levánteme la mano. Se habla tanto de avivamiento, pero te voy a decir algo: si Dios desata un avivamiento, no te va a quedar tiempo ni para vivir ni para dormir. Porque un avivamiento es que Dios va a traer toda la gente enferma, toda la gente con problemas, toda la gente con brujería, toda la gente endiablada, la va a traer a la iglesia, y a esa gente hay que trabajarla. Todos queremos avivamiento, pero a veces no queremos comprometernos. Dice la Biblia que Pedro estaba en avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Estaba en avivamiento. ¿Por qué? Porque había derramado el Espíritu de Dios. Pero en ese momento, en el capítulo 3 de Hechos, él va entrando al templo de la Hermosa. ¿A qué iba? A la hora de la oración. ¿A qué iba? Algunos de ustedes quieren que Dios los use y no van a la oración. Quieren que Dios los levante y todo el tiempo están tan pasivos que no buscan la oración. No me hable de avivamiento, no me hable de espiritualidad cuando a ti no te gusta la oración. Santo. Dios trae despertares a las iglesias, pero es a base de la palabra y de la oración. No me hable de avivamiento cuando en una iglesia no hay oración, cuando hay 3 pelados que están ahí y son los mismos de siempre. Oración trae moveres de Dios. La iglesia que representa Éfeso, la primera iglesia, era una iglesia de oración. Era una iglesia del Espíritu. Era una iglesia que se movía en el poder de Dios. Era una iglesia que trabajaba en el reino de Dios. Era una iglesia que estaba involucrada en el reino de Dios. Era una iglesia que pensaba en las necesidades de afuera. Pedro, en el capítulo 3, llega a la hora de la oración. Estoy hablando de Hechos. Y cuando llega a la hora de la oración, dice que había un paralítico de nacimiento. Voltea a su vecino, dígale: hay milagros que tú los vas a tener que hacer
porque Dios te los ha encomendado a ti. Es más, el hermano Miguel dijo una gran verdad ayer. Él ha estado de hablarle a una persona del evangelio y yo llegué y en 15 minutos aceptó a Cristo conmigo. Porque Dios lo tenía designado para que conociera al Señor conmigo. Pero habrán otros que usted estará sembrando la palabra y no conocerán a Cristo, y llegará otro y él vendrá a los pies de Cristo por una palabra que tú le das. Hay gente que Dios la ha designado para ese milagro que tú vas a hacer. Para que aplauda bonito, aquí le va. Entonces Pedro iba entrando. Estaba Julián a la entrada de la puerta. Julián era el paralítico. ¿Y por qué se llama Julián si yo nunca he visto en la Biblia el nombre? Pues como no hay nombre, yo le puedo poner nombre. Julián estaba tirado. Un día entró Jesús y no sanó a Julián, porque Jesús siempre iba al templo. Pero Jesús no lo sanó, porque Jesús seguramente dijo: este no es mi turno, es un turno para Pedro para que sane a Julián. Pero Julián estaba tirado, 30, estaba a saber cuántos años tendría. Era paralítico de nacimiento. Entra Pedro a la hora de la... Dígale a su vecino, la primera iglesia le gustaba orar. Pero ¿qué pasa con esta iglesia que no le gusta orar? Dígale. Y todos llegan tarde, dígale. Iba entrando Pedro y estaba el paralítico pidiendo limosna. Recuerde que esta no era una iglesia como la de hoy, una iglesia floja, que tú estás enfermo y le dicen: mire, conozco un doctor en Tijuana que es bueno. Tú puedes decir que el doctor es bueno en Tijuana, pero dígale: antes de que usted vaya donde el doctor, yo voy a orar por usted. Amén. Porque yo tengo la autoridad y tengo el poder del Espíritu Santo, y Dios puede hacer cosas grandes con usted y lo puede levantar y lo puede sanar, porque tengo un Dios poderoso. ¿Alguien dice amén? La iglesia de Éfeso era una iglesia diferente. Entonces pasa Pedro, y cuando pasa les pide dinero. Pedro voltea a ver y le dice: Julián, no traigo dinero, tengo algo más que dinero. Lo que le falta a la iglesia moderna, lo que nos falta a nosotros hoy. Dígale a su vecino: muchas cáscaras y pocas nueces. Se habla de avivamiento, pero el avivamiento no es simplemente decir: yo tengo avivamiento. Avivamiento tiene que ser acompañado con señales, milagros. El apóstol Pablo, cuando llegó a la iglesia de Corinto, cuando les habló a la iglesia de Corinto, le mandó una carta y les dijo: Corintios, cuando yo vaya, quiero saber si ustedes quieren, porque hay muchos que andan hablando mucho, andan envanecidos, son lengua larga, hablan de poder y no tienen nada. Dice: cuando yo vaya, no quiero escuchar las palabras, sino que quiero ver el poder que hay dentro de vosotros, porque este evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Alguien diga amén conmigo. La iglesia de Cristo necesita poder, necesitamos unción, necesitamos fuego del Espíritu Santo, necesitamos ser como la iglesia de Éfeso. Amén. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Dígale a su vecino: necesitamos ser esa iglesia. Amén. Entonces Pedro entra, y cuando él le pide, Pedro le dice algo: oro y plata no tengo. O sea, Joaquín, ¿qué se llama? Julián
Ese es un problema de pastores, hay que cambiarle el nombre a toda la gente, ¿ok? Hay una hermana ahí que le digo Jackie, no se llama así. Y a la que le llama Jackie le digo Lupe. Amén. Es un problema de pastores, ¿ok? Julián está en la puerta esperando dinero. Pedro le dice: Julián, yo tengo algo mejor que el dinero. No está diciendo Pedro: yo soy un acabado, no tengo ningún 5, perdóname, no traigo ningún pedo. No. Está diciéndole, la figura es Julián, o paralítico, para que no se molesten los teólogos, porque hay ya un error doctrinal, ya falló a la hermenéutica. ¡Cállese! Usted habla mucho y no tiene nada de poder. Amén. Entonces, el paralítico, porque usted sabe que a uno le critican todo cuando uno está predicando por la televisión y por la radio. Amén. Te censuran todo, pero esos que censuran no matan ni tan siquiera una mosca. No hacen nada, pero como molestan. Amén. Entonces, cuando Julián, el paralítico, está ahí, Pedro le dice: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía que dar, Pedro? El poder. Diga poder. Diga poder. ¿Qué es lo que le falta a la iglesia? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Poder. La iglesia necesita poder. Jesús le dijo a la iglesia que comenzaba, que estaba en el aposento alto, 40 días que él anduvo caminando y fue levantado. 10 días estuvieron ahí y le dijo: no se vayan hasta que reciban él. Entonces me serán testigos. Porque la gente no quiere escuchar palabras. Jesús dijo en el capítulo 13 de Juan: ejemplo os he dado. O sea, Jesús hablaba menos y hacía más. Dígale a su vecino: ayuda más el que no estorba. ¿Qué era lo que tenía Pedro? Poder. Diga poder. Eso fue lo que le dio al paralítico. Lo tomó de la mano y le dijo: levántate, ponte derecho. Y aquel se enderezó y sus pies se enderezaron. Una manifestación de poder, una manifestación de gloria. Porque la iglesia del principio, esta iglesia que representa Éfeso, era una iglesia poderosa. Hoy tal parece que el brujo tiene más poder que los hermanos de la iglesia. Y te dice el brujo: te voy a meter un sapo. Y ahí andan los cristianos ahí temblando. Me dijo un brujo que me iba a meter un sapo. No tienen valor de pararte y decir: si tú me lanzas una maldición a mí, a ti te va a caer. ¿Por qué? Porque yo tengo la cobertura del Santo. Yo tengo el poder del Espíritu Santo. Y el que me maldiga será maldito, y el que me bendiga será bendito. Por eso esta tarde yo te bendigo 1000 veces más de lo que Dios me puede bendecir a mí. Yo te bendigo a ti, bendigo tu casa, bendigo tu familia, te bendigo 1000 veces más que yo. ¡Aleluya! La gente no sabe y por eso viven atemorizados, porque ellos no saben el poder que nosotros tenemos. La iglesia del principio tenía ese poder. Pedro tuvo que jalarle las orejas a un brujo, a San Simón. Amén. Porque quería comprar el poder. Y Pedro le dice: te veo que ya te estás achicharrando en el infierno, porque quieres comprar el poder, y el poder de Dios no se vende. Amén. Ahora voy a continuar con el punto porque quiero desarrollarlo. La iglesia del principio era una iglesia trabajadora, una iglesia paciente, llena del poder de Dios. Dígale a su vecino: tenemos que volver a ser esa iglesia. Amén. Tenemos que volver a ser esa iglesia. Pero cuando ese poder venga, ya no te va a quedar tiempo ni para ti solo.
Si tú quieres que Dios desate un avivamiento, vas a tener que dejar tu acomodamiento. Avivamiento te hace dejar el acomodamiento. Pasas a ser diferente. Porque hoy estás buscando la manifestación del Espíritu Santo a través de tu vida, para que Dios haga señales y milagros y prodigios a través de tu vida. Y para eso tienes que pagar un precio. Voltea a su vecino, dígale: no llega así solo. Tienes que levantarte muy temprano e ir a la oración. No se vaya. Tienes que madrugar y tienes que buscar a Dios pacientemente. ¿Qué dijo David? Esperé en Jehová y Él me oyó desde su monte santo. Esta iglesia era una iglesia paciente, sabía esperar. Número 3, esta iglesia sabía discernir entre lo bueno y lo malo. Dijo un hermanito ayer que estaba platicando: ay, pastor, hay un hermano por allá que dice que la iglesia donde él se congrega tienen una cobertura de una iglesia de allá de Miami, de un hondureño. Y dice que hablan tan mal de ese hondureño, que tiene una iglesia grande en Miami, y que él no haya que hacer. La pregunta sería: ¿sabe discernir entre lo bueno y lo malo? Esta iglesia apostólica sabía probar a los que se dicen apóstoles y no lo son. Hay una fiebritis de apostolitis que ha salido por todos lados. A mí me han declarado en una mesa y me dijeron: tú eres un apóstol. Y yo le digo: no, yo sigo siendo pastor. Pero estás haciendo la obra de apóstol. A mí el título no me hace más grande ni más pequeño. El nombre no me hace más grande ni más pequeño. Yo sigo siendo el siervo de Dios. Amén. Y es todo. Amén. Porque a veces nos ponemos nombres, pero son simplemente nombres. La iglesia del principio sabía probar aquellos que decían son apóstoles y no lo son. O sea, la iglesia sabe probar quienes predican la verdad y quienes no predican la verdad. Estoy hablando de la iglesia como la iglesia de Éfeso, una iglesia que sabe discernir. Lo menos que tenemos hoy en la iglesia es discernimiento de espíritu. Y cualquier Juan de los Palotes viene y te predica cualquier cosa. El otro día vi en un video una iglesia, no voy a decir el nombre, pero estaban sacando a bailar a todo mundo. Y el hombre sacaba a su mujer y le hacía, daba vueltas, así. Y decía yo: ¿qué pasa? Y tal vez alguno de ustedes vio ese video. Qué bueno que no lo ha visto, porque se va a asustar de quién es la iglesia. Ahí estaban bailando. Yo digo que hay que alabar a Dios y está bien, pero yo no necesito una mujer para bailar. Necesito al Espíritu Santo para poder danzarle y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero a veces no sabemos discernir. La iglesia del principio, Éfeso, era una iglesia llena del Espíritu Santo. No estoy hablando de la ciudad de Éfeso, no me malinterprete. No estoy hablando de la iglesia que el apóstol Pablo le escribe la carta a los Efesios. No estoy hablando del tiempo que representó esta iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la primera iglesia que caminó bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. Una iglesia que sabía discernir. Hoy no sabemos discernir. Por eso, mire hermano, hay mucha gente que me llega a mí: invíteme a su iglesia. Y hay algunos que me andan ahí
hermano, a veces me da vergüenza decirle yo, hermano, mira, ¿por qué no dejas que el Espíritu de Dios dé tu credencial? ¿Quién eres tú? ¿Para qué tú andas poniendo? Por eso, evangelistas que hay aquí, hombres de Dios que Dios va a usar poderosamente, jamás ande tocando puertas para que te inviten. Yo antes de ser pastor fui evangelista y jamás toqué una puerta. ¿Y cómo hacía, pastor? Dios me las abría. Iba a predicar, iba a un lugar, iba a otro, anduve en ministerios en un lugar y en otro, y yo nunca anduve tocando una puerta, jamás hice una tarjeta. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios tiene que dar el discernimiento al hombre de Dios para que Dios te abra las puertas, porque dice la Biblia que donde Dios abre nadie cierra, y donde Dios cierra nadie abre. Amén, amén. El Espíritu de Dios pone el discernimiento. No tienes que andar contando, ay, hermano, le quiero contar lo que Dios hace conmigo. Sí, fíjese que un día oré por un paralítico y Dios se levantó. Oré por un ciego, los ojos se le abrieron. Oré por un canceroso y el cáncer se sanó. Invíteme por favor a la iglesia. No tienes que andar dando tus credenciales si es el Espíritu de Dios que te levanta. Hoy tenemos mucho movimiento de ese tipo. ¿Acaso Dios no tiene poder para recomendarnos? Hello. ¿Acaso no tiene poder Dios para levantar a un hombre? Pero ¿cuál era el problema? Lo que pasa es que en mucha iglesia hemos perdido el discernimiento de espíritu. Entonces cualquiera se levanta y nosotros no tenemos el valor de decirle eres un mentiroso. Ay, es que tiene una iglesia grande. ¿Y quién te ha dicho a ti que porque tengo una iglesia grande Dios está allí? Si yo no fuera tan bocón y no predicara así como predico, y nosotros tuviéramos no una iglesia pequeña, una mega iglesia. Pero como siempre tenemos que predicar este evangelio tal como está. Y como me dijo un hermano ahí, ese pastor no predica del amor. Yo no sé a qué le llaman amor la gente hoy. O sea que Jesús no predicaba con amor tampoco. ¿Usted ha leído cuando Jesús predicaba? ¿A quiénes les dolía? A los fariseos, a los religiosos. A los religiosos les duele. Pero el hombre y mujer que necesita un cambio dice, es verdad lo que está predicando. Yo necesito un cambio, necesito ser transformado, necesito volverme a Dios, necesito buscar a Dios. Amén. ¿Quiénes se enojan? Pero nosotros tenemos que tener discernimiento. No solo eso, la iglesia del principio era una iglesia sufriente. Hay algunos que ya no quieren venir a la iglesia porque no les dieron la mano, porque el pastor no mencionó su nombre, porque se le olvidó el apellido al pastor, porque salía allá afuera y no me saludó, o me saludó muy cerca. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? La iglesia la iglesia primitiva era una iglesia sufriente. Cuando uno lee las voces de los mártires, cuando se lee los Jesus Freak o los locos por Jesús, los libros estos, cuando se lee los mártires o se escucha la historia de los mártires, dice uno, qué desgracia la vida de estos cristianos de hoy. Por todo nos quejamos, por todo lloramos. Esta gente ofrendaba su vida a Dios. No estoy hablando de ofrenda, porque algunos bien llorones cuando les toca ofrendar y diezmar. Estoy hablando que la iglesia primitiva ofrendaban su propia vida por causa del evangelio. Era una iglesia sufriente. No eran mujeres que decían, ya no voy a ir a la iglesia porque mi marido se enoja.
No, decía, aunque mi marido me mate, aunque el gobierno me mate, aunque la gente me mate, yo voy a buscar a Dios, voy a meterme con Dios. Aunque mi suegra se enoje, aunque mi familia se enoje, voy a buscar a Dios con todo mi corazón. Diga, eran cristianos radicales. Hay gente que hoy deja de venir a la iglesia por ir a la zumba. Por ir al gimnasio, pues, a cuidarse el templo, y descuidan el templo. Voltea a su vecino, dígales contigo la cosa, dígale. Te cuidas tanto el cuerpo que estás descuidando tu alma, dígale. Y no está malo que se cuide el cuerpo, amén. Está bien, pero verdaderamente la pregunta sería, ¿estamos pagando el precio? Hay algunos pastores que me están escuchando que en vez de andar haciendo la obra de Dios, andan jugando golf. Abren su baúl de sus carros y ahí andan sus palos de golf, andan su pelota de baloncesto, sus raquetas de voleibol, ¿cómo se llama? De tenis. Ahí andan. Sacan el casco de su competencia de moto Harley Davidson. ¿Dónde está la iglesia sufriente? ¿Dónde está la iglesia que paga el precio? ¿Dónde está la iglesia que muere por el evangelio? ¿Dónde está? Porque la iglesia comenzó bien. Dígale a su vecino, todos comenzamos bien. Todos comenzaron bien. Es la realidad. La iglesia comenzó bien hasta el año 100. La iglesia iba bien, ofrendaban sus vidas, le servían a Dios. Dice la Biblia en el libro de Hechos que todas las cosas tenían en común. Vendían sus casas, vendían todo y lo traían a los pies de los apóstoles. Hay algunos que hasta el dar el diezmo les cuesta. Ahora imagínense si trajera una casa. Nunca la ha leído, ¿no? Nunca ha leído lo que la Biblia dice. En el capítulo 4 del libro de Hechos dice que ponían sus propiedades a los pies de los apóstoles. Hello. No estoy diciendo que tú vayas a vender tu casa como hicieron muchos transeros, amén, pastores que hicieron vender a la gente sus casas y después robarle su dinero. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que ellos sabían desprenderse. Amaban más lo material, amaban más a Dios que lo material. No decían, otra vez otro evento, otra vez 15 pesos, otra vez los $5. Aquellos daban todo. ¿Qué le falta a la iglesia? Nos falta dar todo por causa de Cristo. No estoy hablando de lo material, porque si tu corazón, dice la Biblia, que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro está en tu casa, ahí estará tu corazón. Y por eso muchos ni diezman ni ofrendan, porque su corazón está en lo material. Dígale a su vecino, gracias a Dios que no vinieron. Me equivoqué, digan, aquí están. Amén. Entonces era una iglesia sufriente, diga sufriente. Sufría por la causa del evangelio. O sea, una iglesia que sabía pagar el precio. Una iglesia que sabía morir por la causa de Dios. Una iglesia que sabía hacer todo lo mejor para Dios. En pocas palabras, voy terminando con esta iglesia. Llegando al año 100, esta iglesia empezó a perder
el primer amor. Problema más grande de la iglesia es aprender a hacer cosas, pero sin amor. Y Dios la tiene que reprender, porque todo estaba bien con esta iglesia. Pero en el verso 4, Jesús le habla y le dice: pero tengo contra ti que has dejado. ¿Qué dejaste? Ay, pastor, tiene razón, lo dejé allá en Guatemala. Allá lo dejé en Oaxaca, mi primer amor, y me vine a casar con este aquí. No está hablando Dios de eso, ¿ok? Mi primer amor de la escuela, allá en El Salvador está, allá está la bicha esa, mi primer amor. No está hablando Dios de eso. Está hablando que antes estabas enamorado de Dios, pero perdiste el amor por Él. Ayer predicaba, un día de esto voy a predicar. No me gusta repetir mensaje, ok, no me gusta. Por eso me gusta siempre los frijolitos cocerlos, traer un mensaje diferente. Amén. No me gusta repetir lo mismo. Pero ayer prediqué en Las Vegas, hablaba de Josué capítulo 1 y decía yo que hay gente que le gusta vivir del pasado. Pero el Señor le dijo a Moisés: Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. O sea, no puedes vivir del pasado. Óigame bien, no podemos vivir de las cosas bonitas que hacíamos ayer. Tenemos hoy que volvernos a enamorar de Dios y volver a la senda antigua, volver a palpitar nuestro corazón por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dice el Señor a esta iglesia? ¿Qué le dice? Puedes hacer muchas cosas, pero lo puedes hacer por costumbrismo. Porque cuando tú estás enamorado por primera vez, tú lo que quieres hacer es lo mejor para esa persona. Hello. ¿Alguien me está oyendo? Haces lo mejor para esa persona porque quieres quedar bien con esa persona. Es tu primer amor. Y hay algunas mujeres que están cuidando a tu esposo: yo, aquí fui tu primer amor. Y le dice el esposo: no se puede mentirles, no te digo nada. Me quedo callado, y el que calla otorga. Amén. ¿Qué era esta iglesia? Estaba enamorada. Por eso ellos sufrían. Por eso ellos hacían cualquier cosa por Dios. Por eso ellos eran pacientes. Por eso ellos hacían la obra de Dios siempre. Porque estaban enamorados de Dios. Le dije que apagara su teléfono. ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia se enamoró de Dios y por eso estaba haciendo cosas para Él. Pero llegó en un momento donde la iglesia perdió ese primer amor. Voy a decirte algo. Dígale a su vecino: abróchate el cinturón. Porque tú puedes seguir haciendo las mismas cosas, pero sin estar enamorado. Puedes danzar y sin estar enamorado. Puedes cantar y sin estar enamorado. Puedes servir y sin estar enamorado. No, pastor, yo sigo enamorado. Fíjate cuáles son tus prioridades primero. ¿Qué es lo que llena el primer lugar en tu vida? ¿Cuáles son tus compromisos delante de Dios? No me digas que estás enamorado de Dios cuando pones en primer lugar tu trabajo. No me digas que estás enamorado de Dios
cuando pones en primer lugar la escuela. No me digas que estás enamorado de Dios cuando pones en primer lugar tu familia. No me digas que estás enamorado de Dios cuando en primer lugar son tus finanzas. No puedes decir que estás enamorado de Dios. Entonces puedes seguir haciendo las mismas cosas, pero si primero es el partido de fútbol de tus hijos, ir a la casa de la suegra, no me digas que estás enamorado de Jesús. Cuando lo menos que quieres es llegar a cualquier hora y no te importa la cita que tienes con tu amado. Doncellas de Jerusalén, si habéis visto a mi amado, dile que estamos enfermos de amor por él. Dice el libro de Cantares. ¿Qué está diciendo? Estoy locamente enamorado de mi amado. Cuando Dios te habla y te dice: deja todo por causa mía, eso es estar enamorado de él. Decirle al Señor: voy a dejar sueño, voy a dejar familia, voy a dejar cualquier cosa por causa tuya, y no me importa lo que la gente diga, porque Dios no va a dividir tu familia. Yo te garantizo que si pones en primer lugar a Dios, Dios se encargará de traer a los tuyos y a las tuyas. Dios se encargará de alcanzar tu familia. Dios se encargará de traer a tus hijos. Dios se encargará de traerlos a todos, porque primeramente estás enamorado del Rey de Reyes y Señor de señores. No hables de que estás enamorado de él. Hasta sueño te da cuando estás en la iglesia. Estás en el culto ahí, algunos que se paran acá ratito porque están. Dígale a su vecino: no es tiempo de hacer ojitos, es tiempo de enamorarte más de Jesús. Diga. O cuando usted estaba con la novia, estaba enamorada de él y era su primer amor, estaba usted. En que estuviera desvelado, usted estaba así. ¿Sí o no? ¿No se acuerda cuando se enamoró, como dice el Salvador, de la bicha que hoy es su mujer? De la patoja, como dicen en mi pueblo de Guatemala. De la cipota, como dicen allá en mi pueblo. De la morra, como dicen los hermanos mexicanos. Cuando se enamoró de esa morra que tiene al par, ¿no se acuerda? Qué triste, dijo un hermano. No me haga recordar. Dice la Biblia: no traerás a memoria los pecados del pasado. Así dice Isaías 43, ¿no? Hay algunos que les causa pánico cuando se recuerdan del pasado. Aleluya, si hubiera sabido que iba a quedar así, no me hubiera casado con este hombre. Que se le iba a caer toda la teja. Amén. Y que se le iba a caer todas los dientes. No. Alguien diga amén conmigo. Amén. Se pierde el primer amor, lo perdió la iglesia. Entonces, cuando se pierde el primer amor, ¿qué empieza a pasar? Voy a ir a la última iglesia, ¿ok? No vamos a dejar a un lado la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis, porque podía hablar de todas ellas, Filadelfia, pero quiero hablar de la última iglesia, porque comencé con la primera, pero quiero hablar con la última. La iglesia laodicense, la Odisea. ¿Qué es lo que pasa con esta iglesia? Mire qué es lo que pasa con esta iglesia. Amén. Está en el capítulo 3, verso 14. Voy a terminar con esto.
Y esta es la situación de la iglesia cuando pierde el primer amor. Te podía llevar por toda la historia que representa la iglesia de Esmirna, que es una iglesia sufriente también, representa la iglesia de Sardis, una iglesia mundana, Tiatira, otra iglesia mundana, y entramos podía hablarte de todas las iglesias, pero te tomo la primera y te tomo la última, porque no quiero entrar, porque ya hemos hablado algunas veces enseñando las diferentes iglesias. Pero hoy quiero enseñarte cómo cae la iglesia cuando se pierde el primer amor. Dice verso 16, vamos a ir para verso 15. El 14 lo voy a leer mejor. Dice capítulo 3, verso 14, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. ¿Quién es el amén? Jesús. ¿Se acuerdan que usted, yo una vez prediqué el amén? ¿Cuándo se acuerdan cuando prediqué ese mensaje? Amén. ¿Algunos dicen estaba cuando prediqué el amén? Bueno, algunos dicen no estaban, ¿ok? Prediqué un mensaje que se llamaba el amén y hablábamos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. O sea que Dios conoce cómo está tu relación con Dios. Dígale a su vecino: no es lo que se ve en la iglesia, porque en la iglesia todos son muy espirituales, dígale. Todos son muy santos. Lo quisiera ver en momentos de problemas en su casa, cuál es la reacción suya. Dígale a su marido: te están hablando. Contéstele usted a ti también, dígale. Aviva TV presentó al pastor Leonel Flores con su programa Avivamiento en tu Ciudad. Si deseas comunicarte, llámanos al teléfono o conéctate a www.avivatv.com.